Queridos hermanos, estamos celebrando la solemnidad del Corpus Christi y es bueno saber el origen de esta celebración. Para ello tenemos que ir al siglo XIII. Y en el siglo XIII se unen dos acontecimientos. El primer acontecimiento nos lleva a una santa, Santa Juliana de Lieja, religiosa belga. Ella tiene una visión, contempla la luna como una mancha negra. La luna es símbolo de la Iglesia, así como el sol es símbolo de Jesús. Y esa visión significaba que en la Iglesia faltaba algo. ¿Qué faltaba? Una celebración para que la gente tomara conciencia que hay que adorar a Jesús Eucaristía. Y el otro acontecimiento es un milagro eucarístico. Hacia el año 1263, un sacerdote estaba celebrando la misa y comenzó a dudar de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Le vinieron dudas. Y este sacerdote contempló cómo la hostia santísima comenzó a sangrar. Y sangró tanto que manchó el corporal. El corporal es ese mantelito pequeño que el sacerdote coloca sobre el altar. Y este milagro le fue comunicado al Papa Urbano IV. Y el Papa Urbano IV, el año 1264, instituyó lo que hoy estamos celebrando. ¿Qué estamos celebrando? El Corpus Christi. Cuando preparaba la homilía, yo pensaba en hablarles sobre el valor de la Santa Misa. Y para ello hice una encuesta. He estado preguntando a mucha gente esta semana que ya pasó, ¿por qué no vas a misa? Queridos hermanos, cuando uno se encuentra con una persona que no va a misa, uno recibe estas respuestas. Número 1, no voy a misa porque no tengo tiempo. Eso me decía ayer un taxista. Queridos hermanos, eso es mentira. Cuando uno valora algo, saca tiempo. No quiero tocar la herida, pero el lunes pasado casi la gran mayoría sacó tiempo para ver el partido de fútbol. No se depriman. Cuando uno valora algo, saca tiempo. ¿Cuántas horas tiene la semana? 0 en matemáticas. 24 por 7, 168 horas. ¿No tienes una hora de las 168 horas para Dios? Cuando hay amor, uno saca tiempo. Decía Santa Catalina de Génova, el mejor tiempo empleado en mi vida es haber estado con el Santísimo Sacramento. Queridos hermanos, aprendamos de los santos. Hay que darle tiempo a Dios. ¿No tienes tiempo para quien te ha creado, quien te salva, quien te ama? Segunda respuesta. No voy a misa porque la misa es aburrida. Queridos hermanos, ¿Jesús es aburrido? No. Jesús te alegra la vida. Jesús en cada Santa Misa te bendice. Hoy hemos escuchado en la primera lectura cómo Melquisedec bendijo a Abraham en nombre de Dios. En cada Santa Misa el mismo Dios te bendice.
Si te aburres en la misa es porque vas con malas disposiciones. Abre tu corazón a Dios. San José María escribió esto: dices que la misa es larga porque tu amor es corto. Anda a la Santa Misa con buenas disposiciones, metiéndote en la celebración con todo tu ser, y no te vas a aburrir. Tercera respuesta: no voy a misa porque Dios está en todas partes. Esto hay que explicarlo. Efectivamente, Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. La teología dice que Dios sostiene todo. Dios está en todas partes, efectivamente. Pero Dios hecho hombre, Jesucristo, su cuerpo, sangre, alma y divinidad, no está en todas partes, solo está en la Eucaristía. Hoy hemos escuchado en la segunda lectura el relato de la institución de la Eucaristía. Jesús en la última cena tomó pan y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó el cáliz con el vino y dijo: tomad y bebed, esta es mi sangre. Y en ese momento Jesús se quedó realmente presente en la Eucaristía con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Queridos hermanos, si somos católicos debemos tener fe eucarística. En la vida de Santa Juana Francisca de Chantal se cuenta que cuando era una niñita escuchó en la calle como un protestante decía: yo no creo que Jesús esté en la Eucaristía. Y esta niña se le acercó y lo cuadró y le dijo: ¿qué ha dicho? Señor, Jesús nos ha enseñado: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, y yo le creo a Jesús. Queridos hermanos, la mayor presencia de Jesús en la tierra es la presencia eucarística. Cuarta respuesta: yo no voy a misa porque de niño ya fui mucho a misa. El viernes me encontré con un señor en la calle. Yo sé que señor nunca va a misa, nunca lo veo aquí. Estaba conversando con él, me dice: no, yo estudié en el colegio de curas, ahí ya tuve muchas misas. Hermanos, la misa no es acumulativa. Cada misa es una novedad. Cada misa tiene valor infinito. De niño has tomado agua, ahora tomas agua. De niño has comido, ahora también comes. Hay necesidades corporales, pero también hay necesidades espirituales. Hay que tener hambre de la Eucaristía. Santa Teresita del Niño Jesús cuenta cómo ella se llenó de gozo y alegría el día de su primera comunión y sintió el primer beso de Jesús en su alma. Aprendamos de los santos a valorar cada misa. Queridos hermanos, tengamos de verdad fe eucarística. Quinta respuesta: yo no voy a misa porque yo no soy incoherente. Porque yo veo que la gente que va a misa, luego que termina la misa, llevan doble vida. ¿Tú eres juez de los demás? ¿Tú quién eres para juzgar a los demás? Si esa persona viene a misa y luego es incoherente, tendrá que responder ante Dios. Porque esa persona se porta mal, ¿tú desairas a Jesús? Queridos hermanos, ya esa persona responderá. ¿Qué es lo que se cuenta? No en esta parroquia, por si acaso, de una señora que todos los días iba a misa, terminaba la misa y no se podía morder la lengua porque si no se envenenaba. Qué importante es la coherencia eucarística.
Hoy la iglesia nos presenta en el Evangelio el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Por qué? Fíjense, Jesús antes de hacer el milagro le dice a sus discípulos, denles ustedes de comer. Jesús hace el milagro. De 5 panes y 2 peces da de comer a una multitud. Pero antes Jesús nos da una lección. Denles ustedes de comer, no sean indiferentes. No se laven las manos, preocúpense de los demás. Quien participa de la Santa Misa es Jesús para los demás. Hay que ser coherentes. Pero no es excusa decir, yo no voy a misa porque aquel que se va al templo y se golpea el pecho luego tiene doble vida. Queridos hermanos, repito, esa persona responderá ante Dios. No desaires a Jesús. Los santos nos han enseñado que quien vive bien la misa luego es una persona caritativa. Fíjate en los santos, no en las personas de doble vida. La Madre Teresa de Calcuta todos los días tenía adoración eucarística, todos los días vivía bien la misa, y fíjense todo el bien que hizo. Y decía Santa Teresa de Calcuta, lo primero que yo hago con mis religiosas es que se encuentren con Jesús Eucaristía, porque si se encuentran con Jesús Eucaristía, van a poder servir a los pobres. Y la última respuesta, con esto ya acabo. Justo me la dio ayer otro taxista. No voy a misa porque no sé qué es la misa. Hay gente que cuando le explicas lo que es la misa, le explicas las partes de la misa, le explicas el sentido de las posturas, el sentido de las palabras, te dicen, padre, espectacular lo que es la misa. Y es verdad, hermanos. Hay que explicarle a la gente lo que es la Santa Misa. Hay mucha gente que no viene a misa porque no sabe lo que es la misa. Y me decía este taxista, padre, cuando a mí me enseñaron lo que es la misa, ya no dejo la misa. Es imposible dejar la misa cuando uno descubre el valor infinito de la Santa Misa. San Pío de Pietrelcina decía, el mundo puede vivir incluso sin el sol, pero no sin la Santa Misa. Queridos hermanos, que esta solemnidad del Corpus Christi signifique para todos nosotros valorar más la misa. La misa tiene valor infinito. Nada se compara con la Santa Misa. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, a la Mujer Eucarística, que nos ayude a todos nosotros a ser eucarísticos de verdad y que hagamos ese apostolado tan importante, enseñarle a la gente lo que es la misa y traer mucha gente a la celebración eucarística. Que así sea.